Ser joven acá es casi un milagro, es buscar una oportunidad. This is Milton, a former gang member living in Casuca, a slum near Colombia's capital of Bogotá. Los jóvenes se reúnen en una esquina, algunos pues consumen drogas y pues vienen los paramilitares en una camioneta o en motos y los matan a todos. Milton, who is 26, knows this reality really well. His membership in a gang and use of drugs made him a target of what is crudely known in Colombia as social cleansing, where young men or women are assassinated simply for being undesirables. El motivo es que estos jóvenes se piensan que son un perjuicio para la comunidad y ellos piensan que con esto están haciéndole un favor a la comunidad, quitando según lo que se llama la pudrición, que son los jóvenes que roban, que están metidos en las drogas. Entonces entre toda esa gente hay un complot para financiar y acabar con los jóvenes. Ser jóvenes es algo que se criminaliza, que no solo se criminaliza, sino se penaliza, y se penaliza con pena de muerte. Lilia Solano is the executive director of Proyecto Justicia y Vida, a human rights organization that works in Casuca. A report they wrote revealed that between 2002 and 2006, approximately 600 youths were subject to selective murders in Casuca and a neighboring problem area called Ciudad Bolívar. Los paramilitares controlan a los jóvenes de varias formas en Casuca. Una de esas formas es imponiéndoles un orden que se establece, y ese orden es yo soy el que manda porque tengo las armas y porque tengo el control del ingreso y el control económico. Se crean las condiciones para la limpieza social, diciendo, estos jóvenes que se dediquen a jugar las maquinitas, estos jóvenes que les guste bailar, rapear, el hip hop, se están oponiendo al sistema, al orden que ya hemos establecido. Pero lo que hay detrás es, si tú no obedeces, te mato. Social cleansing has been around Casuca for the last decade, and it's cyclical, with a resurgence this year. Most people living in Casuca attribute this kind of violence to the Self-Defense Forces of Colombia, known as the AUC, a paramilitary group that officially demobilized starting in 2003. Former members have regrouped and continue to carry out the same violence. Existen organizaciones ilegales que logran intimidar a la población y que hacen un esfuerzo inmenso por controlar el territorio, por controlar a sus gentes y por no permitir que el Estado tenga una plena vigencia en estos sectores. Fernando Escobar is the municipal human rights representative for Soacha, the municipality in which Casuca is located. He has spoken out against the presence of armed groups in Casuca, which has resulted in death threats for him and his office. Para los jóvenes es muy difícil en sectores de altos de Casuca reunirse con sus pares porque hay una cultura de temor, porque ellos no pueden descartar que en algún momento se presente alguna situación no deseada. And Casuca, with a population of approximately 70,000 residents, is a place especially vulnerable to violence. La Comuna 4 de Altos de Casuca es considerada como una de las comunas más deprimidas del municipio de Soacha. Fanny Morales works for Corporación Infancia y Desarrollo, an NGO operating at the heart of Casuca. Most of the kids here come from families that are displaced by ongoing fights between the army, guerrillas, and paramilitary, forcing them out of their homes in the countryside to the big cities. Casuca's cheap rent and proximity to Bogotá's job market have turned it into one of the biggest recipients of displaced people in Soacha. Para una familia en situación de desplazamiento en Altos de Casuca es muy difícil ubicarse porque hay poca presencia institucional. Entonces encontramos bajos niveles de cobertura a nivel de educación, a nivel de salud. Hay muchos habitantes acá, es un sector que permanentemente se está poblando. Entonces, pues esto complica la situación de las familias en situación de desplazamiento que llegan al sector. As the displacement crisis seems to reach no end, the situation of young people in Casuca isn't getting any better either.
Almost half of its population is under 26 years of age, with little education and few employable skills. Many already have a family to care for, perpetuating the cycle of poverty. Las condiciones de vida de nuestros jóvenes en Ciudad Bolívar y Casucá son muy precarias. Son jóvenes que no cuentan con muchas oportunidades y en la medida que el sector se ha venido estigmatizando, se hace más difícil para ellos acceder a oportunidades de trabajo. Si cortas las condiciones en que la gente puede tener la posibilidad de un futuro, entonces estás forzando a toda una población en convertirse, en vivir en condiciones primitivas. Y cuando ya vives en condiciones primitivas, aceptas que la ley del más fuerte es, si yo para sobrevivir tengo que matar, yo te mato. However, there are individuals breaking the cycle, like Milton, who turned his life around. En vista de que yo vi que los mataban y todo eso, y que pues yo tuve mi primer hijo, tengo dos, entonces ahí empezó como a cambiar mi vida. También les tengo la información que el 6 tenemos la visita. Milton is now a project coordinator at AMSA, an international organization working on solutions to alleviate poverty in places like Casucá. La generación donde yo crecí, pues la mayoría de los jóvenes los mataron. In recent years, police presence has increased in Casucá, and there aren't as many murders of teens as before. But violence and threats towards youth remain at a critical level. Young people in Casucá face as uncertain a future as ever and are only hoping for a shot at life.